Hola, hola amigos y amigas de Pailo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 26 de junio. El día de hoy tenemos a Fabián Cortés, concejal de San Pablo. ¿Cómo estás, Fabián? Hola Rocío, tanto tiempo, feliz de estar acá, aunque sea vía Zoom, ¿cierto? Lo bueno es que la tecnología nos ayuda a estar más conectados, más cerca, pese a la distancia física, así que feliz de conversar un rato de todas estas cosas que han pasado esta semana, renovación de energía, electromovilidad, secretos bancarios, etcétera, etcétera, así que tenemos hartas cositas por ahí para conversar. Así es, porque la semana pasada no nos acompañaste porque estabas muy solicitado como concejal yendo a los distintos Huetripantros. Espero haberlo dicho bien. ¿Cómo te fue, Fabián? Mira, la verdad es que estuvo bastante interesante. Las comunidades mapuches hicieron la celebración típica que hacen todos los años, ¿cierto? El Huitripantú. Y la verdad es que hubo harta conexión también con la madre tierra, ¿cierto? Esto siempre ayuda bastante a limpiar un poco las energías. También cabe destacar que las comunidades indígenas son muy importantes también acá en la comunidad en San Pablo propiamente tal. Entonces, feliz, contento de haber recibido tantas invitaciones y por supuesto que uno intenta asistir a las que más puede. Incluso ayer, Rocío, tuvimos un multitudinario Huitripantu en el sector de Quilacagüín, donde llegaron diversas autoridades, incluso el ministro de Agricultura. ¿El Nos fue a ministro visitar. de Agricultura? Sí, ¿En serio? sí, el Esteban, se me va un poquito el apellido. Venezuela, creo que. Esteban Valenzuela, efectivamente. Sí, Perfecto. es que la verdad es que también hay ahí distintos compromisos, comprenderá, ¿cierto? Que acá la comuna de San Pablo es ampliamente rural Ujú. y parte de las fortalezas económicas que tiene la comuna es, digamos, la pequeña agricultura, el campesino, ¿cierto? Y ahí hay distintos programas como PDTI también, que es importante llevar y levantar, relevar también, ¿cierto? Y ahí habían unas pedidas especiales para el ministro que se agradece, yo creo que, por un lado, la honestidad que tiene él, también las personas de Prodesal, ¿cierto? Que están en este programa. La Estuvo, honestidad, ¿por qué, Fabián? sí, porque convengamos que uno siempre quiere más para su comuna, ¿cierto? Pide, en pedir no hay engaño, Así pero dicen. dentro de su, sí, dentro de su speech, ¿cierto? Él mencionaba que, bueno, que no todo se podía entregar, no todos los planteamientos les podía decir que sí a la gente, entonces creo que me voy con una buena eh, visión respecto a esta honestidad, llamémosle, porque es muy fácil decir que sí a todo para sacar aplausos gratuitos, ¿cierto? Pero decir que no también es una respuesta. Y me quedo con eso y creo que las personas lo valoraron bastante, las dirigentes de las comunidades indígenas también, de cierta manera, ¿cierto? Porque todos querían más cosas, pero hay compromisos que se plantearon y que esperamos que se lleven a cabo. Oye, Fabi, pero ¿qué estaban pidiéndole al ministro a lo que dijo que no? Lo que pasa es que estos programas, ¿cierto?, funcionan con una cantidad X de recursos, como una torta. Entonces, por supuesto que las personas de los distintos programas pedían que se les inyecte más recursos o que la tajada de esta torta, ¿cierto?, sea un poco más grande para cada uno. Entonces, no se puede cuando la torta es del mismo tamaño, que es lo que explicaba el ministro, que necesitan ahí también el apoyo de todos los estamentos, ¿cierto? De todas las visiones políticas para poder tener, en este caso, una reforma tributaria que les ayude a agrandar la torta. Por el Mm. momento no se les puede a todos aumentar la cantidad de recursos de manera individual, pero sí hay una proyección positiva para ir aumentando de manera paulatina los apoyos financieros a cada uno de estas personas pertenecientes a estos programas. Ya. Bueno, está Quisiéramos bien. más tortas a De todas repartir. maneras, es que, ¿sabes qué? Me trajiste al ministro de Agricultura, la verdad yo no sabía que andaba aquí por la región, pero no sé si tuviste la oportunidad de ver el fin de semana, creo que fue el domingo en la noche, que hubo un reportaje de
de un canal, no me acuerdo si fue Canal 13 o Chilevisión, que hablaba sobre un informe de la CONAF que había salido Ya. respecto a los incendios, ¿lo viste? Y ahí Me lo salía, comentaron, es que salía interpelado el ministro de Agricultura y salía interpelado porque el, decían desde CONAF que habían traído más de 25 personas a trabajar a la CONAF de su partido, el Partido Regionalista Verde, y que se había mm, transformado la CONAF en una caja pagadora. Y esto en el marco de que hubo un informe de la CONAF, o sea, un sobrevuelo a la zona de los incendios el 2 de febrero de este año, del 2024, que no se emitió o sea, como que no llegó a Senapred o Sinapred, uno de los dos, y que no, ¿ya? el resultado fue que no se entregó una alerta de evacuación que podría haber cambiado el resultado de, fatal del incendio que hubo. Entonces, En estaba efecto, siendo sí. bien cuestionado el ministro, que ya ha sido cuestionado en otras ocasiones, el ministro de Agricultura. Efectivamente, y yo creo que en ese sentido es importante, Rocío, que las investigaciones avancen, ¿cierto? La verdad es que lo que pasó con CONAF y Senapred, ¿cierto? Este no llamado de alerta, ¿cierto? En el momento adecuado que produjo eventualmente el fallecimiento de las personas en estos mega incendios. Eh, Son cosas que se tienen que investigar, pero sin dar chance de que algo quede fuera de estas investigaciones. Sí. Entonces, la verdad es que es importante, como mencionaba Rocío, que, claro, las interpelaciones que están a la orden del día y está bien que el actuar sea ojo de crítica, pero hagamos de esa crítica también una investigación seria y que nos dé buenos resultados. Y que esas cosas también no las olvidemos en el tiempo. Tú sabes que el chileno es como bien olvidadizo, pero que esas investigaciones lleguen a puerto, lleguen a una conclusión certera y digamos como efectivamente hay personas que trajo el ministro que no están cumpliendo su trabajo o que en efecto se está volviendo una caja pagadora de favores, como mencionabas, pero que esas investigaciones lleguen a fondo. Eso más o Mm. menos es lo que puedo referirme al tema. Sí, está bastante complejo ese panorama en particular porque, bueno, Le debía estamos, haber llevado mi currículum. tú dices para que te hubieras metido a CONAF, Tengo ¿está una bien? gana de ser ¿Andas buscando pega? Forestín ministro. No, bueno, está complejo el tema que salió recientemente. Yo no lo he escuchado mucho en el resto de los medios, como que no ha trascendido tanto, encuentro yo. Hay otros temas que se han llevado a la agenda, más lo que comentabas tú anteriormente, creo, respecto a las cuentas, el secreto bancario. Pero este tema a mí me parece Mm, igual bastante grave por las consecuencias que tuvo en vidas humanas y cómo estamos enfrentando las distintas tragedias. Y si hay instituciones en las cuales se está poniendo también personas que no corresponden por hacer pago de favores políticos, bueno, creo que ahí hay que atacar todo eso lo más pronto posible y no debiesen permitirse ese tipo de cosas. Ahora, lamentable que esto ya haya salido a la luz por este tipo de cosas y no que haya salido antes, porque si efectivamente era algo que estaba pasando que no correspondía, tendrían que haberse levantado las alertas en alguna instancia y no se levantaron. Entonces también hay los mecanismos de claro. control respecto a este tipo de contrataciones, es lo que uno dice, bueno, ¿cómo no se levantaron antes? ¿Por qué no sale? ¿A quién tendría que haber saltado? Porque cuando pasa en una municipalidad uno dice, bueno, los concejales. En el caso de CONAF, ¿dónde tendrían que haber saltado las alertas de contrataciones que no correspondían al cargo que se estaban contratando? Así que me queda esa ¿Quién duda. fiscaliza ahí? Claro. ¿Quién fiscaliza el tema de las contrataciones en estos organismos? Oye, te había dejado a ti puesto todo el rato mientras hablaba yo. Sí. Tendrán de haber colocado cara de No mirando sé así qué como el cara espacio pusiste exterior. porque yo feliz mirando la cara, te tenía puesto a ti. Oye, bueno, lo otro que también escuché a Francisco Vidal cuando sí a favor de el ministro de Agricultura habían hecho unas gestiones en Estados Unidos para que la uva pudiera entrar sin pesticidas y eso permitía hacer una mayor importación. Así que tiene de bueno y de malo es el ministro de Agricultura. La verdad es que yo no había escuchado ningún comentario bueno hasta este que te digo El del respecto vino. a O a sea, la el de la uva. uva, perdón.
al de la UBA y el tuyo, porque en realidad el resto, la verdad es que con respecto al ministro de Agricultura, son bastante Mm. críticos casi todas las personas del gremio, del rubro de la agricultura, y principalmente porque él es periodista. Entonces, como que ahí no se entiende muy bien cuál es el rol que está cumpliendo y si tiene la sensibilidad suficiente para poder llevar a la agricultura al nivel que requiere dentro de nuestro país. Mira, yo la verdad es que me quedo más que nada con ese comentario más honesto que siento que falta mucho en política. De repente, el prometer más de lo que realmente puedes hacer es sumamente venenoso, ¿cierto? Para las confianzas que tenemos que tener en política. Ahora bien, evidentemente, quizás ahí ya de manera personal sus habilidades blandas o qué tantas sensibilidades puede tener con su propia cartera, ¿cierto? De agricultura, siendo periodista, es algo que ahí ya desconozco un poco, pero creo que la sensación, o en este Witripantu, ¿cierto? Con su visita, fue positiva en el sentido de que se pudieron a lo menos plantear algunos trabajos a futuro y que básicamente es lo que necesita acá las comunidades indígenas, ser escuchados por un ministro, ¿cierto? Que se lleven los compromisos firmados, y eso la verdad es que a mí me dejó un poco más tranquilo para poder dar seguimiento a este trabajo a futuro. Oye, Fabián, ¿y qué tipo de compromiso se llevó firmado entonces? Porque quedamos claro que en algunos proyectos dijo que no, pero ¿qué dijo que sí? Por ejemplo, lo de ir trabajando el mejoramiento de las tierras, que no sea solamente... Es que aquí hay distintas variables en realidad. Me quedo, por ejemplo, a ejemplo con uno, que de repente el mejoramiento de los suelos, que sea efectivamente un mejorar el suelo productivo y no aquellas cosas subyacentes como los cercos, por ejemplo. Creo que si bien ambas cosas son necesarias, es importante ir al grano, literal, y Mm, mejorar efectivamente los suelos antes que otra cosa. Siento que, como te mencionaba, que los cercos, claro, efectivamente es mucho, muy importante, pero ahí sí se daban algunos incumplimientos propios a lo que se esperaba, y es mucho más fructífero apuntar directamente al suelo, que es al final este activo que produce, ¿cierto? Y que le entrega riqueza tanto a las comunidades como a la comuna en general. Entonces, entiendo. como te mencionaba, es importante que haya estado la firma, ¿me entiendes? Como que le hayan pasado el Ujú. papelito, la firma, saquémosle copia y después le vamos dando seguimiento, porque a mí me gusta al menos esa forma de trabajar de las comunidades indígenas que tenemos acá en la comuna, que son muy ordenadas, ¿cierto? Que son muy respetuosas también, pero no se quedan dormidas en los laureles y sacan su carta de compromiso, ¿cierto? Dialogan, conversan de muy buena forma con las autoridades y luego lo único que piden, que me parece que es bastante justo, pedir compromisos. Y si las personas no se quieren comprometer, bueno, está bien, pero si hay un compromiso, ok, que se firme la parte que realmente se espera trabajar a futuro. Eso a mí la verdad es que me agrada bastante. Entiendo. Oye, Fabián, y vamos entonces a otro de los temas que tú querías plantearnos y qué está Temas pasando de en la San agenda. Pablo. Sí, y que en San Pablo llegó el Royalty minero. ¿Cómo está funcionando eso? Llegó pero se fue. ¿Cómo llegó, pero se fue? ¿Se fue en el tren? ¿Qué, Llegó pero qué, qué se pasó? sabes que igual lo tenía como tema, así como que me acordaba, he visto las noticias en los trenes de, bueno, desgraciadamente, de estos accidentes y el paro de funcionarios de EFE. Y, y me acordaba de cuando conversábamos de que, pucha, los trenes son solamente tocan la carta del turismo. Y decía como, ya ni eso, si están llegando tarde, ni turismo hay. Pero bueno, se fue aún más rápido que el tren, te diré, Rocío. ¿Por qué? Se ¿Para fue dónde se fue? ¿Para dónde se fue? a pagar los sueldos, ¿Cómo que es un pagarse manto, los... que es un manto de dudas tremendo, porque al final el royalty se envió a educación a través de, pasan una cuenta después a otra, para pagarle los sueldos íntegros a los docentes y asistentes, cosa que por ley se debería hacer sí o sí. Espérate, porque nosotros habíamos hablado de que inicialmente el alcalde de San Pablo, don Juan Carlos Soto Caucau, había dicho que efectivamente el royalty iba a ser usado para el pago de la deuda que existía dentro de
educación. Sin embargo, por Exacto. ley se supone que el royalty no puede ser usado para pagos de sueldos. ¿O estoy en lo equivocada? Estás sumamente lo correcto, pero se va a hacer una bicicleta con estos recursos, ¿cierto? Y se van a enviar a aseo y ornato, y los recursos de aseo y ornato se van a enviar a educación. Ah, me imaginé que algo así Sí, iban a terminar haciendo. Entonces, ¿y en aseo y ornato en qué serán utilizados esos fondos o son fondos como lo que se ocupa generalmente? son fondos que se ocupan generalmente, ¿cierto? La cuenta no está desfinanciada para nada, tiene sus fondos para el año, ¿cierto? Para cubrir el servicio, pero como te mencionaba, se va a sobrecargar esta cuenta y de ahí se van a sacar fondos para educación. Ahora bien, ¿cuál es el problema con esto? Ahí no existe un mayor problema más allá del fondo, ¿cierto? Que estos recursos por concepto de royalty, ¿cierto? Había muchas comunidades, organizaciones que estaban pidiendo básicamente que se ocupen lo que se pensó ocupar, que teníamos la oportunidad, por ejemplo, de comprar un terreno para hacer una salida de una villa que solamente tiene una entrada. Hay más de 200 familias ahí y en este momento no se va a poder ocupar porque se está llevando estos recursos, ¿cierto?, al pago íntegro de los sueldos de los profesores. Cosa que, insisto, debiese ser de siempre, si es algo legal. No veo un mayor esfuerzo aquí que un esfuerzo político, ¿cierto? Y convengamos que a la deuda existente, que iba aproximadamente en 1.079 millones de pesos en el 31 de marzo, se menciona a viva voz que no se va a pagar nada, hasta fin de año no se va a pagar nada, no se va a pagar nada de deuda. Entonces, me preocupa, la verdad. Es preocupante el concepto. Oye, Fabián, entonces no es solo que esta plata que se destinó a educación se está pagando a sueldos de ahora, ni siquiera a deuda que existía, sino a los sueldos de este mes de los profesores de San Pablo. Exacto, por eso te mencionaba que es básicamente un movimiento político. Bueno, tres concejales nos abstuvimos, ni siquiera rechazamos, sino que queríamos tener más información al respecto. No se dio la posibilidad, creo que se amarró de una forma bastante abstracta el tema, porque que es lo que queríamos tres concejales de la comuna, solamente estar más informados, no ir en contra. De hecho, ni siquiera lo hicimos así, tuvimos la deferencia simplemente de abstenernos. Quiero felicitar también a los colegas que en sí buscan más información al respecto. Creo que es el camino correcto. Después de todo, cumple con o es parte de nuestras funciones estar lo más correctamente informados, independiente que la decisión final son solo dos, es como sí o no. ¿Me entiendes? No hay un gran abanico de Mm. opciones. O abstenerse, ya serían tres. Pero es importante siempre estar informado, siempre fundar el voto, ¿cierto? Y entender también qué es lo que ocurre a la ciudadanía. Porque acá, por ejemplo, no sé si recuerdas el LISPAC, yo se los mencioné en Ujú. el primer momento, pero tardaron meses en comprender algo que se los mencioné en 5 minutos en la primera instancia. Entonces, es importante en este caso estar sumamente informado, estar consciente de lo que uno está haciendo y así también poder entregar todas las respuestas que necesita la ciudadanía. ¿Qué le decimos a estas personas que esperaban el royalty minero, incluso las comunidades indígenas, que nos decían, ok, viene un royalty minero, nosotros queremos invertir en nuestras comunidades? Bueno, no hay recursos en este momento. Siento que educación lo pudimos haber abordado de otra forma, eh, efectivamente siendo un poco más austeros en la contratación de personal del municipio, en estos tiempos de campaña además, que me parece sumamente ilógico, pero bueno, son así las cosas, se tomó otra decisión y por supuesto que vamos a seguir estando apoyando a los profesores. Me preocupa sustantivamente que no se les cancele la deuda o que se diga tan a viva voz, tan abiertamente que no se les va a cancelar nada hasta que termine el año. No le Hasta, encuentro mucho hasta que sentido. termine el año, hasta que termine el año, o sea, hasta que se, no se sabe si él va a seguir o no va a seguir. Y puede, ¿qué pasó, Fabián, con llevarlo al Tricel? ¿Cómo?
no se puede consultar en Contraloría si efectivamente esto se puede hacer de esta manera o no. ¿Por qué pasa a pago de sueldo de este mes y no? Sí, Me parece muy raro que se pueda hacer todo esto sin que exista algún control entre medio. los recursos por concepto de royalty son de libre disposición, eh, pero básicamente, como mencionaba, quizás hay un tema más de fondo que de forma. Es ¿realmente queremos solucionar el problema político de una sola persona o queremos que estos fondos impliquen una mejora sustantiva en la comuna, en la ciudadanía? Y ahí es donde hay una disyuntiva, Mm, porque el problema de los profesores es la deuda que se les acarrea y correcto. y el pago de su sueldo íntegro es lo más básico que puede hacer una persona. O sea, ¿cómo vas a contratar a alguien y no pagarle? No es no es el hecho de que ahora que le pagues es como que solucionaste el problema. Al contrario, solamente estás actuando de la manera más moralmente correcta en su mínimo grado, si es lo que tienes que hacer como empleador. Ahora bien, estos recursos por concepto de royalty se van a ocupar desde junio hasta diciembre para pagar todo aquello que faltaba de los sueldos íntegros de los profesores. Nada de Ok, la deuda. lo que faltaba, porque hablábamos de que todos los meses quedaban como con 30 millones para atrás. ¿Estoy Un bien? poco más, Ah, sobre 40 millones de pesos. Hay ya. meses que oscila entre un poco más, pero por ahí puede ser un promedio quizás como para mencionar públicamente. Y ahora bien, Y el hecho de recordemos que de cuánto es el royalty que ingresó ahora. 145 millones de pesos. O sea, todos los meses se va a pagar 40, te alcanza alrededor de 3, 4 meses. Y lo que pasa es que esos 40 millones quedaban retenidos, ¿cierto? Porque no se pagaban las cotizaciones. Ujú. Entonces se van a empezar a pagar las cotizaciones eh, o a grueso modo, ¿cierto? El sueldo íntegro como debiese ser en cualquier lugar del país, básicamente. Entonces, eso va a permitir que no exista una retención de estos fondos. Ahora bien, como mencionaba, lo preocupante es la deuda hacia atrás, que sí tiene que ser cancelada a los profesores y no ser tomada de esta manera tan política, ¿cierto? Intentando salvar un concepto de una sola persona, más allá de apuntar a las necesidades integrales de la comunidad entera. Bueno, si es un respiro para la municipalidad y efectivamente pueden terminar de tener un problema constante todos los meses y que le lleguen los sueldos a esas personas, de cierta manera bienvenido es. El problema está es que Por supuesto. estás ocultando la raíz del problema y no haciéndote cargo de él. No estás haciendo una mejor administración, sino que solamente has tenido un respiro. Pero bueno, O sea, es insisto, un buen cuando maquillaje para tiempo de elecciones. sí, pero cuando hablamos de la CONAFI preguntaba quiénes fiscalizan acá, quedamos claro que en el municipio fiscalizan los concejales. Y te vuelvo a preguntar, Fabián, ¿qué Claro. pasó entonces con enviar a la instancia que corresponda la fiscalización que tienen que hacer ustedes respecto al alcalde y el funcionamiento y el manejo del municipio? Sí, en efecto, la verdad es que eso sigue en pie, se está trabajando en aquello, y por mientras se arma, ¿cierto? Esta denuncia, llamémosle, por mientras nos mantenemos en reserva, aquellos quienes estamos trabajando en lo que nosotros debemos hacer, básicamente, si son Ujú. nuestras facultades, y también fue el petitorio que nos hicieron docentes y asistentes en el mes de mayo, si no me equivoco. Entonces, uno como concejal que está electo por la ciudadanía y que también compromete su firma, por supuesto que tiene que cumplir su palabra y ir hasta la última instancia en este tema, pero por el momento mantengo reserva respecto a los avances que hemos tenido en esta denuncia. Bueno, vamos a seguir viendo eso. Fabián, se nos acabó el tiempo, así que te doy un último minuto si es que hay algo más que quieras decir antes que cerremos el programa el día de hoy. Quiero sacar mi cartelito que tengo acá abajo sobre levantemos el secreto bancario. No, es un importante tema, Rocío. Yo creo que quiero invitar a la ciudadanía que también lo vea, que lo investigue, porque levantar el secreto bancario creo que es una excelente idea. Ahora, suena mejor de lo que es, no tenemos herramientas ya, hay herramientas que tiene el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Hay herramientas que también tienen otras instituciones,
pero creo que aquí no hay que dejar que el título, ¿cierto?, sea mayor que la intención, y es que levantar el secreto bancario apunta también, y lo decía Evelyn Matei, por acá lo tengo, que Ujú, había ciertos políticos que tenían nexos con narcotraficantes. ¿Es algo ujú. nuevo? ¿Es algo que no habíamos escuchado antes? No lo sé. Me suena que por ahí ya haberlo escuchado, y es importante atacar a ese punto levantando el secreto bancario. No sé si entregando nuevas facultades, pero quizás fortaleciendo las que ya hay, donde el servicio de impuestos internos quizás está, necesitamos un servicio con más eh, personas trabajando, no sé, hay que darle una vuelta bien interesante, pero me parece que la ley es de verdad que es sumamente interesante también evaluarla en sí mismo, pero me parece una excelente idea, la verdad que sí, me parece una excelente idea tener la oportunidad de relevar, ¿cierto?, la importancia de dónde llega el financiamiento de la política, y que si bien hay un sector que está dispuesto a colocar más lucas, perfecto, no pasa nada, pero que no lleguen del narcotráfico, evidentemente. Mm. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que esa conversación hay que tenerla de todas maneras y no dejarla en el vacío. Creo que se tiene que discutir donde se tiene que discutir, con todos los resguardos que correspondan, pero también con toda la transparencia que corresponda, porque aquí estamos ante palabras mayores de lo que estamos conversando, de cómo el narcotráfico se mete dentro de, y el crimen organizado, no solo el narcotráfico, se mete dentro de las instituciones y las corrompe, y si no tenemos un resguardo de ellas, entonces estamos mal. Es lo mismo que se hablaba anteriormente, no solo del secreto bancario, sino también de cómo distintos diputados se oponen, por ejemplo, a que se hagan los controles aleatorios de consumo de drogas. O sea, va en la misma línea y ambas cosas tienen que ir avanzando. Así que totalmente de acuerdo con tu punto, Fabián. Y bueno, a todos los que se sumaron el día de hoy y sobre todo a ti, muchas gracias, Fabián, por conversar con nosotros, y a los demás los dejamos invitados a otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, Rocío. Chao, chao.